Francos remató hoy su expresión en un medio, dice, hay que revisar cómo se vuelca la macro a la micro, es decir, al metro cuadrado de la gente, y eso es importante porque podemos decir que la economía en lo macro está creciendo al 7 u 8%, pero eso no está llegando todavía a la gente, y es importante que llegue porque si no la gente mira con desconfianza estos logros. No es que la gente no entiende. La gente tiene claro absolutamente todo. Lo que sucede es que la clase media viene siendo golpeada ya desde hace mucho tiempo. Y de alguna manera, cuando metió el 57-56% de los votos allá en 2023, lo hizo esperanzada de recuperar el status quo que alguna vez tuvo. Entonces, lo que se necesita, por sobre todo, es recuperar la clase media. La crisis de la clase media tiene límites. Ya está. Ya se conocen los resultados de las elecciones, ya hablamos de esto, de la provincia de Buenos Aires, y eso nada va a cambiar si no reconocemos la necesidad de recuperar o reencauzar de alguna manera el rumbo que alguna vez ostentara la República Argentina. Y eso es con menos actividad de campaña y más actividad desde la Casa Rosada y desde el Congreso de la Nación. Y aunque las elecciones más importantes son las que vienen, las de octubre, la realidad de los argentinos transcurre día con día. ¿Es el metro cuadrado que dice el ministro? Ok, es el metro cuadrado. Durante las décadas, la clase media argentina fue el corazón simbólico del país, el reflejo de una sociedad que se percibía a sí misma distinta en América Latina, mientras gran parte de la región mostraba estructuras sociales más polarizadas. Argentina se enorgullecía de tener una clase media amplia, educada y con capacidad de movilidad ascendente. Sin embargo, en la actualidad, esa clase media, que en los años 60, 70 llegó a representar hasta el 75% de la población, no supera hoy el 43% de la población. Y yo creo que menos. Este deterioro se fue agravando con una serie de crisis estructurales que comenzaron, ¿se acuerdan? Allá con el Rodrigazo en 1975, claro, si vos sos sub 50, esto no lo viviste. Siguieron inclusive con la hiperinflación del año 89, ya en plena democracia. El colapso del 2001-2002 y la pandemia del 2020-2021. Cada uno de estos hechos dejó secuelas que erosionaron las condiciones materiales que sostenían a la clase media y al mismo tiempo que debilitaban su confianza en la posibilidad de progreso. La Argentina de hoy se ha convertido en una sociedad dual, donde coexisten dos realidades económicas cada vez más alejadas. Un 30% de la población, integrada principalmente por trabajadores formales del sector privado con ingresos dolarizados o paritarias favorables, experimenta una mejora relativa, por lo menos una expectativa. Es el sector que accede al crédito, que compra autos, que viaja al exterior y que sostiene niveles de consumos altos. El restante, el 70%, vive en una cultura del no puedo, donde el dinero no alcanza para llegar a fin de mes
y por lo tanto las decisiones de consumo se limitan a lo esencial. Ha habido un cambio de modalidad de consumo, pero donde prima la austeridad total y absoluta, donde la privación ya a esta altura está absolutamente agotada. En esta nueva conformación de la sociedad surgió una categoría que resume la experiencia de buena parte de la población y algunos denominan los pobres intermitentes. Los pobres intermitentes, ¿saben qué? Son personas que no se reconocen como pobres según los parámetros clásicos, pero cuya vida económica está marcada por la inestabilidad, el endeudamiento y la precariedad a la que no estaban acostumbrados. Según datos de consultoras privadas, inclusive el 70% de los argentinos afirma que el mes se termina el día 20. Nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo, que había el gobierno, que Milei saliera un poquito del atril, diera vuelta y mirara esa clase media. Es decir, que durante los últimos 10 días del mes viven con restricciones extremas y muchas veces recurriendo a créditos personales, el que puede, el que lo logra, a ventas informales o ayuda familiar para cubrir necesidades básicas, cuando no desprenderse de bienes que alguna vez habrían adquirido. Esta sensación de escasez, de una escasez persistente, fragmentada, dañan el tejido social y genera una percepción colectiva de que el ascenso social es como que ya no es posible. Históricamente, ser de clase media en la República Argentina se medía con el ingreso económico, pero también por el acceso a ciertos bienes culturales, como la educación, la salud, el empleo estable, las vacaciones que son necesarias y el consumo moderado pero constante. Hoy muchas de esas prácticas han dejado de ser habituales para amplísimos sectores de la sociedad. Han cambiado hasta la modalidad de consumo de todo tipo. Y como resultado, muchas personas que formalmente aún podrían ser consideradas clase media baja por su ocupación o nivel educativo, ya no se identifican como tales y se reconocen más bien como trabajadores pobres o incluso como parte de la pobreza estructural. El país ya no se percibe como una sociedad mayoritariamente de clase media, sino como una estructura cada vez más parecida a la de otros países latinoamericanos. Y ayer lo hizo saber en las urnas en la provincia de Buenos Aires. Es decir, esta clase media es una élite reducida, una clase media alta estable pero pequeña, y una mayoría que transita entre la vulnerabilidad y la pobreza. No reconocerlo, no visualizarlo, es un error. Reconstruir la clase media es una necesidad para garantizar estabilidad social, pero también un proyecto de país sostenible. No se puede vivir con la inseguridad de que no sé qué pasa mañana. Es necesario, pero también elemental, que los excedentes de sectores estratégicos, como el caso del agro, la minería y la energía, estoy hablando de excedentes, se utilicen no solo para generar divisas,
sino para impulsar la creación de empleo formal, industrializar de alguna manera en la República Argentina, invertir en infraestructura y fomentar el desarrollo de sectores con alto valor agregado. Pero claro que hay que reformar leyes. La reconstrucción debe tener como eje la formalización del trabajo, la ampliación del acceso a servicios públicos de calidad y políticas activas que favorezcan la movilidad social. La mezquindad de políticas populistas ha propiciado lo contrario, pero sin embargo, la resultante estuvo reflejada ayer en las elecciones. En una provincia donde en los sectores del conglomerado más importante no hay cloacas, no hay agua potable, no hay asfalto, pero no les importa. Urge dictar normas, modernización de las leyes que otorguen seguridad jurídica a los inversores y modernizar la ley de contrato de trabajo que permita la incorporación de miles de argentinos al empleo formal y de calidad. Este es el cuco que te venden las dirigencias gremiales. Pues bien, a ellos tenés que reclamarles. Aunque una parte de la población aún mantiene una ilusión de recuperación, alentada por cierta estabilidad macroeconómica, la paciencia social no es ilimitada. Y el gobierno y los legisladores deberán entenderlo de esta manera. Y esto no atañe tan solo al gobierno, insisto, sino también a los otros dos poderes de la República. El desempleo, la caída del consumo y la falta de perspectivas que sean concretas, de mejoras, podrían quebrar ese apoyo a las políticas que impulsa la Casa Rosada. La tolerancia al ajuste depende de que en algún momento empiecen a aparecer señales claras de que el sacrificio tiene sentido. Lo dijo hoy el jefe de gabinete. Lo venimos diciendo nosotros a fuerza de cansarlos con el mismo argumento. El futuro del país estará atado a su capacidad de reconstrucción de una clase media amplia, estable y optimista. Hoy esa clase media está decaída y ha sido eternamente el motor de la riqueza de la República Argentina. Porque, como ha quedado demostrado en otros tiempos, sin una clase media fuerte, la Argentina pierde su equilibrio social. Pero ¿saben qué? Lo peor, pierde también su identidad.